Bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema muy especial, mis hermanos. Yo creo que necesitamos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Estamos hablando acerca de protegidos, guardados de la gran tribulación. Yo sé que hay muchos que hablan de este tema y cada quien tiene su punto de vista. Pero si seguimos lo que dice la Biblia exactamente y la leemos correctamente, es donde encontraremos realmente el significado de lo que Dios quiere que entendamos y comprendamos. La iglesia será guardada, eso es definitivamente. Los justos serán guardados. Y aún aquellos que no sean levantados en el rapto y se conviertan al Señor, estos serán guardados también. O sea, esa es la palabra que nos da la Escritura. Ese es el consejo y la palabra sabia y entendida que podemos comprender. Padre, te pedimos tu dirección. Gracias por lo que tú nos vas a permitir estudiar. Dirígenos, Señor, y danos el entendimiento y danos la sabiduría. Quiero empezar con Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Muy bien, dice así. He aquí, Él viene en su esplendor. Su Biblia dice, con las nubes. Esplendor significa, y es traducido de Anán. Y Anán significa una de las 4 esplendores de gloria de Dios, como traducido nubes. Entonces estamos viendo que el Señor viene en su esplendor y lo verá todo ojo, dice. Y los que le golpearon y harán lamentación por él todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Y cuando dice, y los que le golpearon, lo que está diciendo aquí es respecto al pueblo de Israel. Veamos bien qué es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Y luego dice, y harán lamentación por él todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Luego el verso 8 dice, yo soy el Alfa, yo soy Alef y Tab, Alef y Tab. Estas son la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Shaddai. Muy bien, aquí hay una expresión maravillosa de lo que el Señor nos está hablando. Entonces, cuando venga el Señor en su segunda venida, ¿quiénes lo verán? Primero el pueblo de Israel, que lo rechazó, y toda gente de la tierra impía, que harán, dice, lamentación grandemente. Gente impía, detractores. Muy bien. Aquí, en este punto, la palabra nos está diciendo que ya se dio el rapto, el rescate. O sea, la esposa de Cristo ya ha sido levantada en el momento en que el Señor está llegando y los pueblos se lamentarán grandemente. Y esto va a ocurrir a la final trompeta, que era lo que estábamos haciendo referencia en el programa anterior. Y la final trompeta es la del séptimo ángel. El séptimo ángel anuncia la ira al venir el Señor a la tierra. Pero si leemos en la Escritura, la palabra nos está hablando al respecto de esto en algo muy especial, ¿sí? Cuando nos habla en capítulo 10, versos 7, nos está hablando tocante a este punto. Dice la Escritura en el verso 7 de Apocalipsis 10, sino que en los días de la voz del séptimo malaj, o sea, el séptimo ángel, cuando esté listo para tocar su shofar, o sea, su trompeta, el misterio de Dios será cumplido, como él anunció a sus siervos los profetas. Por favor, veamos lo que dice aquí la Escritura. Dice, cuando esté listo para tocar su trompeta, su shofar.
no está indicando que ha sido tocada la trompeta. Aquí en este instante es cuando dice que será cumplido el misterio de Dios. Y el misterio de Dios lo encontramos en Efesios capítulo 2, del 1 al 11, y también lo encontramos en Efesios capítulo 3, del 1 al 3. Si comenzamos a leer y cotejar esta palabra, encontramos que el misterio de Dios es cuando de los dos pueblos se hace uno, ¿sí? De los judíos y los gentiles, o sea, de las naciones. Cuando Dios obre poderosamente ese rapto, ese rescate de sus hijos, de la iglesia, de sus consagrados. Yo creo que esto es interesante poderlo contemplar y ver. Que viene una gran tribulación, viene una gran tribulación. El Señor no va a librar a la iglesia de tribulaciones como las que tenemos hoy día. Si tú levantas tu vista y comienzas a ver todo lo que está sucediendo alrededor de la tierra, son cosas bien fuertes de muerte, huracanes, inundaciones, terremotos. Todo lo que está pasando es claramente la evidencia que el Señor pronto llega y que tenemos que estar preparados para ese momento. Ahora bien, cuando hablamos en el capítulo 11 de Apocalipsis también, capítulo 11 de Apocalipsis, a partir del verso 15, escuche lo que dice la palabra. Y dice, y el séptimo malaj, o el séptimo ángel, tocó el shofar. Veamos que aquí es algo muy diferente. Apocalipsis 17, cuando dice, cuando esté listo para tocar su shofar. Pero acá dice, el séptimo ángel, dice, tocó el shofar y hubo voces y truenos en los cielos, que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y luego dice el siguiente verso, y los 24 seniquín que estaban sentados en sus tronos delante del trono de Yahweh se postraron sobre sus rostros y adoraron a Yahweh, adoraron a Dios, diciendo, te damos alabanza, Yahweh, Dios, el Shaddai, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se enfurecieron las naciones, pero llegó tu juicio y el tiempo en que los muertos han de ser juzgados y de recompensar a tus siervos los profetas, a los justos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y escucha esto, y de destruir a los que corrompen la tierra. Y destruir a los que están destruyendo la tierra, la están corrompiendo y la están llevando a un estado de muerte espiritual. Y dice la escritura en el verso 19, y se abrió el ejal, o sea, el templo de Dios en los cielos, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos y voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. Muy bien. Estamos viendo algo bien importante aquí en Apocalipsis. En el capítulo 17 dice que estará ya listo, preparado, pero no ha tocado el shofar. Ya en el capítulo 11, verso 15, dice que el ángel tocó el shofar y comenzaron a darse ciertos eventos bien importantes. En el lapsus, para terminar del 7 al 11, el Señor le dice a Juan que le da un librito, tómalo y cómelo, le dice. Te amargará las entrañas, mas en tu boca será dulce como la miel. Entonces dice, tomé el rollo pequeño de la mano del ángel y lo comí y me fue dulce. Dice que me fue dulce en la boca, como la miel, pero después de haberlo comido, me amargó las entrañas y me dijo, tiene que ser proclamado todo de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, gobernantes y reyes. Aquí hay algo que se va a dar.
y se comienza a dar a través del capítulo 11 hasta el verso 14. Están ocurriendo eventos bien importantes. Muy bien. En este momento que se da ya el toque, o sea, la última trompeta, el último shofar, dice que la iglesia ya no estará aquí y el rapto ya fue dado. Entonces podemos pensar nosotros, bien, el Señor lo que nos está librando es de la gran tribulación, de la ira de Dios. Ya les expliqué que la gran tribulación es centrada en el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se pueda volver a Dios. Claro está que van a haber dificultades, van a haber una guerra. A través de esa gran tribulación inicia la tercera guerra mundial. No es Armagedón. Armagedón es después del milenio. Es una cosa muy distinta. Aquí las naciones se volverán en contra de Israel. Mientras que en las naciones mismas habrán dificultades, pero no habrán guerra entre ellos. Todo se centrará en el pueblo de Israel. Y tenemos que verlo a la luz de lo que dice la Escritura. Entonces, la final trompeta, que es la del séptimo ángel, el séptimo ángel anuncia entonces la ira al venir el Señor a la tierra. ¿Cuál es el propósito de esto? De limpiar la tierra, limpiar el reino. La Escritura lo dice en Mateo capítulo 24, cuando habla que dos estarán en el campo, uno será tomado y uno será dejado. ¿Qué nos dice Mateo 24:40? Dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. O sea, quitar al impío y dejar en su reino los justos. Tenemos que ver las parábolas, mis hermanos, en Mateo capítulo 13. Si usted tiene ahí su Biblia cerquita, por favor le invito a que busque en Mateo capítulo 13. Aquí vamos a encontrar lo que nos enseñan las parábolas del Señor. Y esto nos va a ayudar en gran manera. Muy bien. Está la parábola del sembrador y está la parábola también de la cizaña. Entonces necesitamos nosotros comprender qué significan esto realmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que está haciendo el Señor en este momento a través de la palabra? Esto nos llevará a centrarnos en algo muy especial. Sí, que si entendemos las parábolas nos llevan a un significado tan fuerte y tan profundo que entenderemos entonces lo que Dios pretende para el mundo. Nunca en el reino de Dios estará el impío. Nunca. Dios limpiará el reino. Y esta parábola de la cizaña nos lo va a indicar claramente. Aquí está la palabra del sembrador. Muy bien. Pero me ocuparé ahora en el verso 24 de Mateo 13. La parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice, les refirió otra palabra, dice, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras que dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Cuando se refiere a un enemigo ha hecho esto, significa Satanás. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, y yo diré a los segadores,
Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien. La buena semilla es el trigo, son los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del enemigo. Mis hermanos, Dios nos habla claramente que hay dos simientes: la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Y la simiente de Satanás quiere tomar el control de la humanidad. Quiere tomar el control de la humanidad. Entonces, necesitamos comprender y entender qué es lo que el Señor nos está diciendo. Veámoslo a través de la explicación que nos da el Señor Jesús de la parábola de la cizaña. Sus discípulos dice que se acercaron a él y le pidieron que les explicara la parábola de la cizaña del campo. Y el Señor comenzó a darles la referencia y les dijo respondiendo, Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Escuche bien, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces comenzamos a entender que nuestro Dios tiene hijos y Satanás también tiene hijos. Y esto lo podemos ver a través de la palabra. Es bien claro lo que nos está diciendo la Escritura. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen maldad. Muy bien, entonces está limpiando su reino. Pongamos un ejemplo: si hay 500 personas allí en ese campo, el Señor y los ángeles sabrán quiénes son los malos, los quitarán y dice que se quemarán como la cizaña, los apartará. El reino lo está limpiando el Señor. Y luego dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Escuche, es tiempo de tener oídos. Llegará un momento que ya no podrá oír. Es tanta la oscuridad y las tinieblas que no podrán percibir la voz de Dios. Aún la Biblia dice que habrá hambre profunda, dice. Pero no hambre de alimento sólido, sino hambre de la palabra, y no la encontrarán. Será un tiempo de tinieblas y de oscuridad terrible. Esto es lo que nos está hablando la palabra. Entonces el propósito que Él venga es para limpiar el reino, quitar al malo y dejar al bueno. Vemos esto de una manera bien clara a través de lo que el Señor nos está diciendo. En Mateo 24:31 dice, juntará a sus escogidos. No dice arrebato. Aquí, a este punto, el arrebato ya fue. Y lo que va a hacer el Señor es tomar de todas las naciones a su pueblo, a los justos. Los tomará de allí. ¿Y quiénes son? Son aquellos, escuchen bien, que cuando venga el Señor dice, ¿quiénes lo verán? Israel. Y todos aquellos que se conviertan en medio de una prueba difícil. Ya no es por gracia, sino que es por salvar su propia vida. O sea, no padecer la segunda muerte. Aquellos que posiblemente tuviesen conocimiento de algo de la palabra y lo sabían, pero estaban alejados, estaban escondidos en la idolatría, en el pecado, en algo que no los dejó levantarse. Necesitamos entenderlo y necesitamos urgentemente dar este mensaje de salvación a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Tú como papá y mamá tienes una responsabilidad inmensa.
Ahora, muchos que de oídas escucharon de Dios, ¿sí? En aquel momento realmente será otra cosa. Ahora mis ojos te ven. Es cierto lo que está pasando. Entonces, en Mateo 24:31, lo que nos está diciendo ahí la palabra es lo siguiente. Por favor, anda Mateo 24:31. Dice la Escritura: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Aquí no está diciendo que van a resucitar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero bien, aquí está hablando que juntará. Entonces, esto es bien importante entenderlo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama es tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora bien, aquí hay un texto bien interesante y a veces es muy discutible, ¿sí? Pero dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Muy bien. El día y la hora no la conocemos. Esto es igual cuando una mujer se ve embarazada, como un ejemplo, y va con el médico y le dice: doctor, quiero que me haga un examen, estoy embarazada, y le comienza a hacer el examen y la prepara y le dice: bueno, usted más o menos tiene 15 o 20 días de embarazo, ¿sí? O un mes. Y entonces él hace el cálculo para llegar a 9 meses y le dice: mire, su hijo va a nacer en el mes de octubre, o al principio o al final del mes. El día y la hora no se la puedo decir, pero sí le dijo el tiempo y la estación. Entonces estamos viviendo en los tiempos y en la estación. Y las estaciones son las fiestas del Señor. El Señor vendrá en una fiesta, definitivamente. Y que el Señor aparecerá. Del día y la hora no la conocemos, pero sí vamos a conocer el tiempo de la estación en cuanto se vaya a dar, y que está muy cerca. Está muy cerca. Tú estás viendo eventos terribles. Hay hambre. Ya entramos en el cuarto jinete del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 6, y nos está hablando claramente de todo lo que está ocurriendo. Cuando nos vamos al libro de Apocalipsis y buscamos en el capítulo 6, aquí vamos a encontrar algo que nos dice, ¿sí? En el verso 7, ¿qué nos dice la Escritura en el verso 7? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. ¿Estamos viendo muertes? Escucha bien, abre tus ojos espirituales, abre tu entendimiento. Estamos viendo muerte por todos lados. No ha llegado a nosotros porque Dios tiene misericordia. Su gesed es grande para con nosotros. Pero lo que está sucediendo es muerte tras muerte. Cuando tú ves en Guatemala y salen las estadísticas, ¿cuánta gente muere cada día por asaltos, por accidentes, por esto, por lo otro? Y suman una cantidad enorme. Por año es una cantidad terrible. Entonces, tenemos que comprender que no solo ocurre aquí, con todos los eventos que se han dado de guerras, ¿cuántos están muriendo? ¿Cuántos por los ciclones? ¿Cuántos por las sequías? ¿Cuántos por falta de alimento? Escucha lo que dice: muerte y el Hades le seguían, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Escuchen bien, este jinete sale a hacer un trabajo, a matar a gente, dice, a destruir a la gente.
Y dice que le ha dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Escuchen, esto es terrible. Si hay 1.000.000 de personas en la tierra, estoy diciendo un número, la cuarta parte divida ese millón entre 4. Y una de esas partes, tendrá autoridad para matar. ¿Cómo? Con espada. Eso es con armas, con hambre, con mortandad, o sea, con epidemias, etcétera, y con las fieras de la tierra. Muy bien. Lo que estamos viendo aquí son eventos que se están dando ya y que tenemos que prepararnos para este momento. En Apocalipsis 11:18 dice: y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Oiga, se han levantado hombres y no tienen piedad de nada. Solo están buscando la riqueza. Hay poderosos en la tierra. Gente que tiene tanta riqueza y tanto poder económico, como hay otros que tienen menos y otros que tienen menos y otros que no tienen nada. Y a través de la ambición y a través de la oscuridad de Satanás puesto sobre de ellos, porque los ha tomado dentro de un grupo, una élite tan especial, que Satanás les ha prometido todo. Lo mismo que hizo Satanás cuando nuestro Señor estaba en el desierto y lo fue a tentar y le dijo: si postrado a mis pies me adorares, te daré todos los reinos de la tierra, porque a mí me fueron entregados. Y el Señor le dijo: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Es exactamente la misma propuesta que Satanás le ha hecho a estos hombres y los ha enriquecido. ¿En qué manera? Entonces están tomados a través de esto y no hay piedad en ningún momento, sino que lo que quieren es tomar todo aquello que ellos quieren y quieren gobernar sobre la tierra, tomar dominio sobre la tierra. Eso es lo que creen los hombres. Pero quien quiere tomar el dominio de la tierra que crió Dios, es Satanás. Él es el que quiere tener el dominio. Pero se los ha hecho creer a ellos. Y le han creído. Escucha, hay cosas que tenemos que entenderlo a través del Espíritu. Y necesitamos meditar en las cosas del Señor. En el Salmo 83, 1 al 8, nos dice la Escritura. Y esto está ocurriendo. Dice Salmo 83. Oh Dios, no permanezcas en silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto. Porque he aquí tus enemigos rugen, y los que te aborrecen se han enaltecido, dice. Hacen planes astutos contra tu pueblo, y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Escuchen esto. Porque de corazón han conspirado a una. Hacen pacto contra ti. Las tiendas de Edom y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, Filistea con los habitantes de Tiro, Asiria también se han unido a ellos y se han convertido en ayuda para los hijos de Lot. Escuchen, David ya lo había mostrado y revelado lo que estaba pasando. Todo lo que esté con Israel será perseguido. Hoy día el Evangelio, la palabra, los hijos de Dios
están siendo perseguidos hoy. Estamos siendo perseguidos, estamos en una tribulación. Y tú puedes leer desde el verso 1 al 14 de Mateo 24, donde dice que por causa de mi nombre seréis perseguidos y aún seréis muertos. Esto no es la gran tribulación. Esto es a principios de dolores, y no digo principios. Creo que estamos llegando ya casi a poco tiempo de dar a luz. Esos dolores se han incrementado hoy día. Y necesitamos verlo espiritualmente. Claro está que los enemigos se han conspirado ¿contra quién? Contra Israel mismo, el pueblo de Dios. Satanás lo quiere destruir y está utilizando la fuerza de sus enemigos. Pueblos. En Apocalipsis 20, 4 y 5, aquí la primera resurrección, el rescate ya sucedió. Este es otro grupo que no se dejó marcar, y la iglesia como un todo. Estos son mártires, aquellos que se quedaron y que se negaron a ser marcados. Entonces sufrirán persecución de muerte. Estos no podrán ni comprar ni vender, como dice la Escritura. Mis hermanos, la ira será como tinieblas. Será tribulación, tinieblas profundas, como los que habla Isaías 26, 19. Aquí en este momento, ¿sí? Tenemos que pensar que aquellos que se quedaron van a tener que padecer para no morir con la muerte segunda. Y tendrán que dar testimonio de que obedecen la palabra, la Torá, que es Cristo Jesús, y que tienen testimonio del Señor. Estos serán perseguidos. Clamemos. Y clamemos por la humanidad, por los hombres, para que sean salvos. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos permites seguir estudiando de tu palabra. Gracias, Señor, porque tus santos, tus hijos, aquellos que fueron redimidos y fueron levantados, Señor, en la resurrección de los muertos. Pero aquellos, Señor, que quedaron en medio de una guerra terrible, que verán al crucificado, Señor, y que lo reconocerán como Señor y Dios. Ahí, Señor, vendrá, Señor, todas las tinieblas sobre de ellos. Muchos morirán, Señor, pero serán salvados, Señor, de la muerte eterna. Señor bendito, gracias, Señor, porque tú estarás limpiando el reino, quitando el malo y dejando, Señor, tus hijos la buena semilla. Gracias por lo que tú nos estás permitiendo comprender y entender. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, no se desconecte, por favor. Vamos a seguir estudiando este tema. Este tema pues, nos puede llevar mucho tiempo. Pero lo importante es que tomemos una palabra que podamos compartir a nuestros hijos. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bienvenidos, mis hermanos, y muchas bendiciones.